Está para charlar con nosotros el diputado provincial Marcelo González. Marcelo, ¿cómo te va? Muy buenos días, muy buen mediodía. ¿Qué tal? Muy buen mediodía y muchísimas gracias por el llamado. Y bueno, en un día, en una semana, ¿no? Que para los argentinos es muy importante a pesar de toda la problemática, como es el Mundial de Fútbol, que por ahí a mucha gente, aunque parezca increíble y sociológicamente increíble esto, nos trae otras cuestiones también a la mente, ¿no? Sí, sí, totalmente. ¿Venís siguiendo el Mundial, Marcelo? ¿Sos futbolero? Soy muy futbolero, pero Ujú, bueno, por cuestiones del trabajo, la verdad que es el primer mundial que no lo puedo mirar como uno quisiera. ujú. Miro los resúmenes, por supuesto, Argentina, sí, todos los partidos, pero bueno, de todas maneras, muy enganchado siempre con el tema deportivo. ¿Cómo es una cábala, si tenés alguna cábala, de un diputado que, y esto lo cuento porque doy fe de esto, un diputado trotamundo, correcamino, podríamos decir, o caminante de su departamento, como lo sos vos, que no solamente recorres el departamento, sino que estás permanentemente yendo y viniendo a la ciudad de Santa Fe? ¿Hay posibilidad de cábala, de meter alguna cábala, o no crees en eso? Mira, tengo que reconocer que sí, pero la cábala no es la misma siempre. Ajá. En el último partido, por ejemplo, lo estaba viendo porque estaba solo en mi casa, estaba mirándolo en la habitación, íbamos perdiendo 2-0. Me cambié al comedor, increíblemente, no digo que el resultado fue por eso, pero Ajá. la cábala resultó porque hicimos los 3 goles, así que Claro. Es lo que hicieron todos, ¿viste? Es más, sí, probablemente los relatores coincidieron allí porque por lo menos yo escuché un relato que decía, bueno, a partir de ahora cambien todo cómo están sentados, cómo están, bueno, y prácticamente todos cambiamos. Yo creo que ahí todos cambiamos y bueno, casi se dio, por ahí, bueno, hay una cuestión deportiva, ¿no? Pero de fuerzas también donde se fue dando. Pero bueno, debe creo que ser, llega la sí, sí, energía yo esa, creo que creo que sí. llega, llega. Totalmente, totalmente. Bueno, Marcelo, te voy a preguntar en el final sobre esta cuestión, que obviamente hoy ya empezó a discutir la política, que es la reforma electoral, pero en principio quería zanjar algunas cuestiones de, primero, antes de ir por lo de la nota y la ley de educación. ¿Cuántas novedades ha tenido tu región en estas últimas semanas? Realmente quiero que me titulices, que me des los títulos, pero que el tomógrafo, déjame los acueductos. A ver, recordame un poquito, pero muchas novedades de obras y de gestiones han desarrollado ahí en el departamento de San Cristóbal, ¿no? Bueno, esto que estás comentando vos del tomógrafo es algo, a lo mejor para los que viven en la ciudad, por ahí es algo habitual, podríamos decir, ¿no? Los que somos del interior, los que vivimos en el norte provincial, para que la gente tenga una magnitud, es el primer tomógrafo en la historia del departamento de San Cristóbal y se instala en la salud pública. O sea, antes en el departamento llegó a haber 8 clínicas en distintos Ujú, lugares. A raíz de los años y últimamente no quedó ninguna clínica privada en el departamento de San Cristóbal, ninguna. Como ha pasado lo mismo, uno que viene habitualmente a Santa Fe, a Rafaela y demás, que ujú. también ha habido una merma en cuanto a achicamiento de clínicas, se ha concentrado en grandes grupos. Ujú. eh, no es que estoy inventando nada nuevo, estoy diciendo la realidad. Y bueno, para nosotros no parece, ¿no? El primer día que se inaugura, te voy a dar un ejemplo A claro de lo que ver. pasaba en San Cristóbal. Ujú, Hay un accidente a las 2 horas. ujú, Ese accidente de una moto con un golpe en la cabeza, que es lo primero que teníamos que hacer en San Cristóbal, en Ceres, en cualquier localidad. Subirlo a una ambulancia, ir a donde daba el tomógrafo Rafaela o Santa Fe, ujú. con lo que eso acarrea del movimiento de una ambulancia, de choferes. No estoy hablando del gasto, estoy hablando del tema de la persona y la familia, esa cuestión. Bueno, lo que lleva ese tiempo, y esto se resolvió ahí, en San Ujú, Cristóbal, se pudo ver que no había ninguna complicación a nivel cerebral y la persona quedó en estudios dentro del hospital. ujú.
pero esto en otro contexto hubiera que haberlo derivado y seguramente esos 3 4 horas hubiera llevado de tiempo lo que hoy se puede hacer. Ujú, Siempre lo digo, ¿no? Porque todos por ahí, y sobre todo cuando estamos todos atendiéndonos en la salud pública, decimos: "Esto falta, aquello falta". Por supuesto que falta. Yo nunca me voy a dar por conforme con nada de las gestiones que uno pueda hacer, pero indudablemente que son pasos importantes para quienes vivimos en el norte y todo, no por victimizarnos, pero todo cuesta un poquito más, ¿no? En ujú, la salud, en los estudios, en todo siempre cuesta un poquito más. ujú. Sí, Y fuera de eso, vos dijiste acueductos. sí. Eso ojalá, porque es una deuda pendiente. Ujú, Vos recordás que el gobierno anterior de Alberto Fernández la licitó, la comenzó a la obra del acueducto que es San Javier hasta Tostado, ujú, una amplísima zona de agua muy dura que tenemos en el norte provincial. Bueno, la había paralizado Alberto Fernández y el gobierno de Milei la terminó de paralizar del todo. Hoy, lamentablemente, si no hay un cambio de política o el gobierno provincial la toma, es una obra multimillonaria. Hoy, el norte provincial vamos a continuar en este tema relegado. Sí, lo que fue en estos días fue lo del el gasoducto, que gasoducto. es Ujú, lo del gasoducto, el gasoducto lechero que le decimos ujú, nosotros, que es la zona de Arrufó, para que la gente se ubique geográficamente, por ruta 39 y 23, hasta llegar al límite con Córdoba, que la última ciudad nuestra es Suardi. Eso es una obra del gobierno provincial que había quedado, con la obra del GENE, había quedado afuera la zona más productiva del departamento San Cristóbal, había quedado fuera del GENEA. Bueno, ujú, hoy ya están los caños casi culminados y se licitó la segunda etapa de esa obra del gasoducto, o sea que también es una obra que iguala oportunidades y que da a nuestros habitantes la posibilidad y a las empresas de que se queden. Si no, ¿qué pasa? Los adolescentes terminan su carrera y se tienen que ir a otros lugares. ujú. Se tienen que ir a otros lugares porque no hay trabajo. Bueno, esto le va a permitir a muchas empresas competir de igual a igual con otras empresas de la región y de la provincia y del país, por lo que tiene que ver con el costo, y también poder retener a nuestros jóvenes en esos lugares. Ujú. Marcelo, bueno, aquí ya lo sabés, generalmente tratamos, cuando tenemos la posibilidad de charlar con dirigentes de las distintas localidades de la provincia, tratamos de preguntarle por sus localidades, por su región, porque es importante que en ciudades que obviamente tienen otro tipo de necesidades, todas tienen necesidades, ¿no? Mm. Y otras idiosincrasias y otros movimientos, sepamos también cómo es la realidad en las localidades quizás más chicas, del interior, que son importantes y que como bien lo decías, por ejemplo, en el tema de salud, bueno, vaya si es importante una herramienta como la que han planteado, o el gas, como lo decías, para la industria, para que las industrias sean competitivas en el centro norte, en el oeste y en el sur santafesino también, que tengan las mismas posibilidades y que no tengamos santafesinos de primera y de segunda como en algún momento también lo han planteado. Doy vuelta a la página, me voy a charlar con vos de este tema, porque ha sido protagonista de esta cuestión de la comisión para la elaboración de la ley de educación. Déjame preguntarte primero algo para que la audiencia lo conozca también. Fuiste un hombre vinculado, antes de ser diputado, vinculado a la educación durante muchos años, ¿no? Sí, de hecho, yo tengo 30 años de antigüedad en la docencia. Ujú, He trabajado en nivel primario, secundario, ujú, terciario, director de nivel medio y delegado de la región 9 de educación, que es el departamento San Cristóbal, y me tocó ser parte de lo que fue en su momento la intención, vos recordarás, del gobernador Miguel Lifchi. Yo en ese momento era delegado regional. Me tocó ser parte del proceso de lo que se quiso elaborar y luego no se llegó a consensuar para tener una ley de educación. ujú. Así que no es que uno sepa todo o tenga más conocimiento que el resto, pero sí que estoy ubicado en tiempo y forma en cuanto a lo que hay que hacer, ¿no? No, pero siempre es bueno de que
se ponga al frente a personas que están en el tema, porque por ahí, más allá de que uno puede hacer una lectura y tener un conocimiento más amplio, o tiene los asesores, pero si tenés una persona que la ha vivido toda, me parece que está bueno por ese lado. Ya te voy a preguntar por aquella ley y por qué antes no y ahora sí, pero ahora se ha conformado una comisión en principio para empezar a elaborar y escuchar a los distintos actores, ¿no? A ver, este proyecto Ujú. que vos me consultás Sí. tuvo media sanción en forma unánime en Ujú, Cámara de Diputados. ujú, Todavía el Senado no la ha transformado en ley. Nosotros, de hecho, previo, porque, a ver, no hay que tratar de equivocarse en lo legislativo lo ujú. menos Lo menos posible, posible. porque el error termina perjudicando a la sociedad y también a las leyes que uno quiere impulsar, ¿no? Ujú, Tratamos de hacer, no tratamos, hicimos en conjunto, desde todos los partidos políticos de diputados y del Senado, esto que salió sancionado en diputados, que ujú, es, como vos bien decís, conformar una comisión de senadores, diputados y Ministerio de Educación que van a conducir estas mesas. ¿Esto ujú, quiere decir que van a tomar las decisiones? No. Esto quiere decir que van a recopilar la información del territorio. ujú, Quiere decir que vamos a ir por todo el territorio provincial haciendo las jornadas en las cuales desde los docentes, las familias, los vecinos, las vecinales, los gremios, las iglesias, todo aquel que tenga intenciones de que esta ley que no tenemos en la provincia de Santa Fe, increíblemente, ujú, una provincia tan potente no tenga ley de educación, ujú, podamos elaborar con todo ese análisis, ahí sí se va a concentrar en la Cámara con las comisiones para presentar el proyecto de ley. ujú, Pero todos los santafesinos van a tener la oportunidad de participar. Me alegra que me hayas hecho esta pregunta ujú. porque se daba como que estaba hecha la ley, no hay nada hecho de la Claro. ley. Justamente el territorio es quien va a marcar la realidad del sur en Rosario, la realidad del oeste del departamento 9 de Julio, de San Cristóbal. Bueno, todas las realidades no son iguales. Ujú, En la educación pasa lo mismo. Creo que la importancia es recopilar, tener una amplitud mental y de oídos muy importante de los legisladores para poder llevar y presentar una buena ley que nos permita para los próximos 10 a 20 años poder tener una ley de vanguardia ujú. en la provincia de Santa Fe. Hoy no hay una ley base, hoy no hay una ley que tenga como base como para salir a discutir, eso no hay, Hay proyectos, por que se ejemplo, han te voy a presentado. dar, Ujú, por a ver, ejemplo, que se han a ver. presentado la doctora Claudia Balaguer, Ujú, ujú, quien fue sí, sí. ministra en ese contexto cuando era Miguel Lichi, ha presentado. Ujú, Hay algunos otros proyectos y proyectos que eh, podríamos decir que los retuvimos en las comisiones porque van a tener un anclaje dentro de la ley. ujú, Llámese el tema de salud mental, llámese escuela de las escuelas rurales, las EFA, nombradas que por ahí en la ciudad no tienen ese tipo de escuelas, las escuelas para los adolescentes que están en prisión. Bueno, hay ujú, un montón de temas que están en la legislatura y que van a tener un anclaje, pero el principal, y ya lo pusimos sobre marco a esto, es el que la gente, los ciudadanos, los docentes, puedan, los gremios, todos puedan ujú. aportar. Vamos a tomar en cuenta todos los proyectos de la legislatura, pero el principal anclaje que vamos a tener de material es el que recolectemos en el territorio. Ujú. Menos mal que nombraste a los gremios porque hay una idea de que hoy de muchos representantes sindicales de esto, che, ¿será que nos van a tener como voz y voto o como por lo menos asesores de esto por esta disputa que se entiende hoy está atravesando el gobierno con los referentes sindicales? Los van a invitar a los gremios, eso está claro. Está claro que van a participar Ujú, los gremios, como va a participar un docente, un directivo, un papá, un dirigente de una vecinal, de un club, vos como periodista, todos van a participar. La discusión que ellos querían plantear ujú, era en el tema de la elaboración. Si ellos van y plantean todas las cuestiones que consideran importantes en ese ámbito de comisiones que va a ser a lo ancho y largo de toda la provincia de Santa Fe, van a tener la voz para poder plantear todas las cuestiones que tengan que tener
para que luego se pueda hacer la ley. En ese sentido, desde ya, y también gracias por tu pregunta, Ujú, van a tener la oportunidad de participar cada uno, como te dije, también van a representar distintas realidades. No va a ser lo mismo el representante de Rosario de un gremio docente que la realidad que tiene en San Cristóbal, en Reconquista o en otro departamento, ¿no? ujú, Por eso van a poder participar de todas. Y esto no es que se va a hacer oculto. Van a estar las fechas donde una vez que apruebe el Senado la media sanción, se van a poner las fechas a donde se va a desarrollar en cada una de las regionales de educación de la provincia de Santa Fe. En algunas que son más grandes, como la capital o como Rosario, seguramente va a ser más de un encuentro. ujú. En regionales como la del departamento de San Cristóbal, que son menor cantidad de habitantes, seguramente va a ser un encuentro, pero van a estar colocadas para que cada uno pueda organizarse e ir a hacer los planteos que considere oportunos realizar. Damos por descontado que el Senado lo va a sancionar la ley para la conformación de esta comisión. ¿Hay plazos de fechas o cómo es el tema de los plazos? Bueno, aquí es donde está Ujú, la única, si querés llamarle diferencia que había, ujú, que tratamos de no frenarla en diputados para continuar con el diálogo. En diputados salió que salga en este periodo legislativo, o ujú, sea, hasta diciembre de este año, por lo menos la elaboración de todo, y la idea era sancionarlo ahí. ujú, En senadores fueron más cautos, también ellos manejan el territorio, indudablemente que también hay que mirar la mirada de cada uno, ujú, que era así recopilar todas las comisiones hasta fin de año, pero la elaboración del proyecto de ley que sea un poco más adelante. ujú, Yo en lo particular, vos me preguntás, Marcelo González, ¿qué piensa? Creo, yo ujú. la sacaría del contexto de las elecciones. Yo, Marcelo González, la sacaría dentro del contexto electoral. O sea, si tengo que decir cuándo yo le pondría plazo posterior a las elecciones de junio, a Bien. las elecciones provinciales, para que en verdad salga una buena ley. Pero, por supuesto que uno es diputado y Ujú. acepta lo que las mayorías han resuelto y vamos a ver cómo lo resuelve el Senado. Yo lo veo del punto de vista de que no se entremezclen cuestiones que después no salga la ley que tiene que salir. Ujú. Pero como soy también democrático, fui elegido por el voto, la mayoría eligió eso y acompañamos, por supuesto, también esta postura. Recordemos que entiendo que esta ley se tiene que votar y tiene que, en este caso, manifestarse por la cuestión de la reforma constitucional, ¿no? De que la reforma constitucional dejó abierto para que finalmente se tenga una ley de educación. Pero yo te insisto con la pregunta, ¿hay alguna fecha tope que te ponga la reforma constitucional? ¿O puede ser que el próximo periodo de gobierno sea el que vote esta ley de educación nueva? No, 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 la Constitución no da No da fecha, fecha. ninguna fecha, Ujú, no da ujú, ninguna fecha. La idea que tiene la legislatura, ujú, esta legislatura, y creo que te estoy hablando de la totalidad de los bloques, ujú, no del oficialismo. Porque, a ver, si fuera que esto estaría ya terminado, hecho, vos sabés que hay mayoría en ambas cámaras. claro. No, si uno dijera, no cree, pero esto no puede sacarse por una mayoría. Es una ley de educación de una provincia que todavía no la tiene. Ujú. Yo soy docente, La única la que no la única, tiene. Ujú, la única. Yo como docente quiero que salga una buena ley, que ujú, después haya que perfeccionarla. Seguramente cambiaron, desde aquella ley que yo te dije que tuve cuando estaba el gobernador Lichi a hoy, es impresionante la cantidad de cosas que han pasado en el mundo ujú, y en la educación que ya seguramente hubiera que haber modificado algunos artículos. Bueno, esto es lo mismo. Va a ser una ley base y en la cual se irá viendo a medida que vayan pasando las circunstancias qué cuestiones adaptarle o mejorarlas. ujú. Como Marcelo González, en varias oportunidades lo dijiste, como Marcelo González, ¿qué no le puede faltar a esta ley de educación? Digo, los 4 o 5 puntos principales que decís, bueno, va a ser mi experiencia, de lo que veo, esto no le puede faltar. Bueno, primero, tener una ley bien a los santafesinos. Nosotros, Ujú,
lamentablemente hemos pasado por procesos, vos recordarás, de nación de muchos gobiernos, no de un gobierno, de muchos gobiernos que experimentaron con proyectos, con programas que hicieron que la educación retroceda. Ujú, ¿Qué quiere decir esto? Que justamente en estas jornadas que vamos a hacer, en estas reuniones que se van a estar realizando, van a estar saliendo muchísimas de las cuestiones que una ley tiene que tener. Por ejemplo, todavía no está en la ley, pero esto que ha implementado el Ministerio de Educación con el tema de la lectoescritura para los primeros 3 grados de la escuela primaria, ujú, que está dando muy buen resultado, bueno, son cuestiones que los docentes mismos, las familias mismas la han tomado y tienen que estar. El tema de la cantidad de días que debemos tener como mínimo, como piso para poder tener a los alumnos, el tema de las evaluaciones, el tema que hoy está muy candente de la tecnología. Cuando hace 10 años o 15 apareció Internet en su furor, había que llevar todas las cuestiones digitales al aula. Hoy se está debatiendo si sí, celular no, ujú, en qué contexto sí, en qué contexto no. El tema de salud mental, el tema de salud mental y poder tener a los docentes también que puedan estar preparados no solamente para dar clase y no para ser psicólogo, porque sería poner una carga enorme, ujú, pero sí uno que es docente sabe que el docente con ver algunas actitudes, algunos movimientos, está viendo claramente qué pasa con un alumno y pueda ayudar a detectar cuestiones que pasan inadvertidas. En fin, son varios temas, pero para mí el tema de la lectoescritura, el tema de que un alumno pueda salir preparado para lo que va a cambiar el mundo. Ya ha cambiado en estos últimos años. Las salidas laborales o los trabajos que están hoy, sabemos que muchos en 10 o 15 años no van a estar más. Entonces, hay que tratar de esta ley, ayornarla para que lo preparemos para eso, porque si lo vamos a preparar para frustrarlo al adolescente que termina un secundario con que no tiene oportunidades, como hoy está complicado todo, bueno, ujú. creo que eso sería lo peor que nos podría pasar. Seguro, seguro. Lamentablemente por así hay tragedias que dejan muchas enseñanzas, algunas para bien, otras para mal, algunas positivas, otras negativas. Pero bueno, lo de San Cristóbal creo que, como otras tantas tragedias que hemos tenido en la provincia de Santa Fe, pero esta es la más cercana, también nos va a dejar, nos ha dejado, insisto, lamentablemente, pero nos ha dejado, nos ha dejado a toda la sociedad y a la política varias enseñanzas para trabajar a futuro también, ¿no? Tal cual, incluso en esta nueva ley de educación también, lo que te Ujú, estaba hablando de la salud mental, ujú, y a ver, esto que pasó era algo que, porque preguntan todos, algunos ujú. preguntaban al principio, ¿por qué San Cristóbal? Y yo pregunto, ¿por qué no San Claro, Cristóbal? claro, ¿No? exacto. Ujú, Porque hoy estamos en un mundo globalizado en el cual, para bien o para mal, todo lo que está en la tecnología llega al pueblito más diminuto como a la ciudad más grande. ujú, Luego, indudablemente, pasan cuestiones en el cual hay que hacer trabajos familiares. Yo siempre lo digo, creo que el tema de esta cuestión laboral y demás está llevando a que, no digo todas, porque nunca puedo decir todas, pero que las familias se ha perdido mucho diálogo con los niños y con los adolescentes. Y aunque los adolescentes, yo he sido adolescentes, creamos que son rebeldes y seamos rebeldes para algunas cuestiones, pero creo que el hecho de estar cerca de papá, mamá o quien tenga en la familia, si no tiene a papá, mamá, el abuelo y demás, es una cuestión muy importante para ayudar a que estas cuestiones no pasen. Hoy vos me preguntás, en San Cristóbal hay una herida abierta, pero sí que estamos todos todavía, después de ya un tiempo importante que ha pasado, se siguen trabajando sistemáticamente cuestiones en los establecimientos educativos para que esto no haya quedado en un mero recuerdo, sino también en ver algunas alternativas que eviten o traten de prevenir
cuestiones como esta. Ujú. Marcelo, cierro con esto porque me he quedado sin tiempo y seguramente te voy a convocar más adelante para hablar de la reforma electoral, salvo que me quieras dar alguna cuestión allí puntual tuya. Pero en base a tu experiencia legislativa también de lo que venís trabajando, me dejaste picando el tema de la fecha. ¿Crees que antes de fin de año se puede dar de tener una ley de educación? ¿O A lo ves ver, difícil? como poder Ujú, se puede, ujú, como poder se puede. sí, Ahora va a depender primero de la media sanción del Senado cuando salga. ujú, Vamos a suponer, ¿no? Porque sí, no estoy yo en la Cámara, que salga en la sesión del 30 de julio o ujú, en la primera de de agosto. agosto. De ahí en más, cuando está ordenado todo, tenemos que sentarnos a planificar las distintas reuniones, como te decía, las convocatorias. Ujú, Se va a convocar a profesionales que tengan experiencia en este tipo, tanto de la provincia de Santa Fe como a nivel nacional, para que también vengan a disertar y ujú. a dar su punto de vista para que podamos crear una mirada crítica de todos quienes vamos a esos encuentros. Bueno, es planificarlo. Yo por eso digo, a ver, con suerte nos va a estar llevando todo el mes de agosto la planificación para comenzar en septiembre. Septiembre, octubre, noviembre, en 3 meses va a tener que funcionar muy como un relojito suizo, que espero que no funcione el relojito suizo mañana, eh, Claro. pero, Ujú, pero para esto debería funcionar un relojito ujú, suizo para poder llegar en los tiempos. Lo que salió de diputados en los tiempos se puso no como terminante, se puso la fecha como una fecha posible, la de el fin del periodo de lo que tiene que ver con las sesiones ordinarias. bien. Vamos a ver en el Senado el punto de vista, pero todo es posible, todo es posible. Va a meritar mucho trabajo. Y no hay proyecto ya cerrado, hay para dialogar. No, 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 en Ujú, absoluto nada de nada cerrado, en nada de nada cerrado. Hay bases ujú. en las que se va a trabajar, pero en absoluto nada cerrado. Gracias, Marcelo, por la atención. Muy amable como No, siempre. gracias a vos por el espacio, como siempre, que tengan buenos días y bueno, fuerza para Argentina mañana. Ojalá, que sigas bien, que sigas bien. Marcelo González, diputado de la provincia de Santa Fe, hablando de esta posibilidad.